Hoy les estaré mostrando cómo confeccionar un crop top como este. Así que voy a empezar con el patrón básico que lo hice hasta la cintura. Les dejaré el link en la descripción para que lo puedan hacer. Y lo van a hacer así completo, que salga toda la parte delantera. Voy a marcar el centro del patrón para que lo puedan ver bien. Y lo primero que vamos a medir es la altura de imperio, que la van a tomar desde el hombro hasta donde termina el busto. Para este caso son 35 centímetros. Medimos cuánto hay desde la línea de busto hasta ese punto y esa misma medida la marcamos hacia la parte de arriba para la copa de la blusa. Hacemos una pinza de 1 centímetro a cada lado para evitar que nos vaya a quedar muy ancha esa parte y poder formar bien la copa que lleva la blusa. Doblamos por aquí por donde hemos marcado y vamos a unir ese punto con una parte de la sisa. Vamos a dejar un espacio en la sisa para poder coser la manga. Así que voy a llevar esta línea hasta aquí. Y ahora vamos a medir el escote. Yo lo mido desde el hombro hasta donde quieran la profundidad de escote. Para este caso son 26 centímetros, entonces los marcamos desde arriba hasta donde nos dé el 26 en el centro del patrón. Y terminamos de unir esos dos puntos. La misma medida que hay desde la línea de busto hasta la altura de imperio, la marcamos también del otro lado y aquí hacemos una línea recta y terminamos de unir estos puntos también con una curva. En esta parte vamos a salir 1.5 a cada lado de la línea del centro, hacemos nuevamente las líneas y esta pinza la vamos a eliminar. Eso va a ayudar a que la blusa nos quede bien entallada, que no nos vaya a quedar muy ancho el escote, que no se vaya a colgar. Dibujamos nuevamente la línea en esta parte y vamos a hacer otra pinza en esta parte porque como lo que vamos a hacer es una copa en este lado, necesitamos que quede bien cerradita en la parte de arriba para que pueda dar una buena horma. Y aquí en la sisa vamos a entrar 1.5 y rediseñamos la curva de la sisa. Así que esta parte de aquí ya no la vamos a utilizar. Aquí también vamos a salir 1.5 a cada lado para lograr que la blusa tenga buena forma también ahí debajo del busto. Volvemos a dibujar la pinza de esta forma y ahora sí la podemos sacar. Vamos a cortar porque vamos a eliminar esa pinza y esto lo vamos a coser luego en la tela uniendo estas dos piezas. En esta partecita de aquí vamos a suavizar un poquito. Aquí eliminamos más o menos medio centímetro y lo pueden recuperar aquí en el costado de esta forma. Ahora sí podemos terminar de cortar, de sacar las dos piezas. En esta parte voy a subir aquí un poquito el corte para poder cerrar primero la pinza. Así que cortamos, cerramos, voy a poner cinta en esta parte y luego vamos a arreglar aquí la curva esta de aquí. Y ahora sí podemos terminar de cortar. Aquí tenemos ya las dos partes delanteras y ahora solo falta hacer el drapeado aquí en el costado. Voy a hacer dos puntos y los vamos a llevar hasta aquí, hasta el centro del patrón para poder abrir. Abrimos desde el costado hacia el centro sin abrir completamente. Ponemos papel en la parte de abajo para poder dar la amplitud. Yo voy a ampliar 2.5 y ahora sí podemos ya terminar de sacar nuestro nuevo molde. En esta parte ustedes pueden ampliar el patrón un poquito más o menos si lo desean. Teniendo ya esta parte lista, ahora vamos a continuar con la manga. Entonces en la parte de acá del hombro vamos a subir 1 centímetro y vamos a realizar nuevamente esta línea de hombro, pero la extendemos para poder marcar desde allí, desde ese punto, el largo total de la manga. Con una escuadra, escuadramos hacia abajo, hacemos otra línea donde vamos a marcar la mitad del contorno de manga, que para este caso son 13 centímetros, y unimos con el costado. También en este punto hacemos una línea recta hacia el hombro y ya podemos sacar nuestra manga. Ahora vamos a tomar esta pieza de la parte delantera de la blusa y vamos a marcar dónde termina y dónde comienza la sisa. Y vamos a voltearla de esta forma para hacer la misma curva en la manga y eliminar este pedacito de papel que en este caso si lo dejamos en la tela va a ser una bolsa en esa parte, así que por eso lo vamos a eliminar. Para la parte de atrás vamos a utilizar la manga o pueden utilizar también la parte delantera de la blusa para marcar la sisa y van a hacer una marca aquí donde termina y también vamos a entrar 1.5 así como hicimos en el delantero. Rediseñamos nuevamente la sisa y vamos a hacer una línea que llegue hasta el otro lado del patrón, hasta el centro. Y esto sería todo. Si quieren la pinza la pueden eliminar o la pueden confeccionar. Para la manga vamos a ubicarla en un papel, vamos a dejarle espacio en todos los lados para poder dar amplitud y este sería el centro de la manga. Voy a poner cinta para fijarla
y vamos a dar amplitud en el centro. Yo voy a medir hacia aquel lado 8 centímetros aquí en la parte de arriba y los voy a medir acá también para poder hacer una línea recta. Así que ya este sería el centro de la manga. Hacia la parte de arriba también debemos dejar espacio para que pueda quedar abullonada. Voy a agregar 10 centímetros y marcamos, pero recuerden que ya no es desde acá, desde donde está el patrón, sino desde donde tenemos la nueva línea. Y llevamos en curva hasta aquí, hasta donde empieza la sisa. Hacia la parte de abajo voy a dejar unos 6 centímetros porque va a llevar un elástico y ella necesita subir. Entonces agregamos 6 centímetros para que al subir ella nos quede donde correctamente debería estar. Y hacemos nuestra línea aquí en el costado y aquí ya tenemos nuestra nueva manga. La podemos sacar, marcamos esta parte que debe ser doble para que al cortarla en la tela nos salga la manga completa. Ponemos la tela en 2 y vamos a cortar dejando aumento para costuras en todos los lados para todas las piezas. Y aquí en la parte de atrás, en el centro, vamos a dejar unos 3 centímetros para coser la cremallera. Y para confeccionar lo que tenemos que hacer es unir las dos partes delanteras de esta forma, cosiendo a 1 centímetro. Se los explico aquí porque esa parte no la pude grabar. Y las mangas también las cortamos al doblez de la tela, dejando aumento para costuras. Una vez que hayan unido las partes delanteras, las vamos a planchar. Olvidé decirles que estas piezas hay que cortarlas 4 veces cada una, porque la blusa va forrada tanto en la parte delantera como en la parte de atrás. Entonces, cuando ya tengamos estas piezas unidas, vamos a hacer el drapeado aquí en el costado. Vamos a hacer 2 pliegues de esta forma en las 4 partes que hemos cortado para la blusa. Y lo siguiente será ubicarla de esta forma, derecho con derecho, cosemos a 1 centímetro en la parte de arriba y en la parte de abajo. Y lo mismo hacemos con las otras dos, que son las que van del otro lado. También las cosemos arriba y abajo. Vamos a hacer unos piquetes aquí en la costura, o más bien en la pestaña donde tenemos las curvas. Ahí van a ser piquetes para que pueda voltear. Volteamos las dos piezas y ahora vamos a coserlas por el costado. Pero antes tomamos las dos partes de atrás, la que va en la parte de afuera y la del forro, y la cosemos por la parte de abajo. Y lo mismo vamos a hacer del otro lado. Ahora vamos a ubicar las dos partes delanteras como van a quedar. Siempre la parte derecha va a subir sobre la parte izquierda para las blusas de dama. Y voy a ubicar el costado de la parte de atrás aquí al lado. Pero antes de coserla con la parte de atrás, vamos a fijar esta partecita de aquí, la que cruzamos, la ubican aquí justo donde empieza la costura, de ahí hacia la parte de arriba ponemos un alfiler y ahora sí vamos a coser la parte de atrás, vamos a unirla por el costado con la parte delantera de esta forma, ubican las telas derecho con derecho y se fijan que aquí las costuras coincidan y van a coser de un lado al otro. Si dejaron 2 centímetros para costura, entonces cosen a 2 centímetros hasta la parte de abajo. Y del otro lado vamos a hacer lo mismo, solo que en esta parte tenemos que fijar el cruce de aquí de la blusa por la parte de abajo. Entonces ponemos un alfiler aquí, volteamos la blusa, ya saben que esa parte queda por abajo y vamos a coser el costado así como cosimos el otro. Lo ubican derecho con derecho, se fijan que las costuras queden juntas y van a coser de arriba hasta el otro lado. Y así nos queda una vez cosida la blusa por el costado. Miren que la costura queda toda por la parte de adentro de la blusa. Para la manga fileteamos la parte de arriba, doblamos 1 centímetro, planchan y van a coser así de esta forma, doblando 1 centímetro para luego pasar un elástico de 1 centímetro también. Y se pueden ayudar con un ganchito o con una pinza para pasarlo de un lado al otro. Y también van a cerrar la manga por el costado, así como les estoy mostrando aquí. Luego vamos a coser la manga a la blusa, ubicamos aquí la sisa y vamos a ubicar la costura de la manga con la costura de la blusa. Vamos a poner la manga así hacia la parte delantera y vamos a tomar solo la parte de arriba de la blusa. Y la parte del elástico debe quedar justo donde está la costura de aquí, la de la parte de arriba de la blusa, la de la copa, ahí bien puesta para que no se vaya a correr. Y vamos a traer la otra parte, que sería la parte del forro de la blusa, hacia la parte delantera para que de esa manera la costura quede embonada. Se fijan que las 3 costuras queden en el mismo lugar y van a coser a 1 centímetro hasta el otro lado, o sea, hasta la parte de atrás, pero la manga no va a llegar hasta la orilla. Debe quedar un espacio de 1 centímetro libre para poder coser, cerrar la parte de atrás en la parte de arriba. Y aquí doblamos hacia acá a 1 centímetro. Y así queda. Aquí ya terminé de coser. Les voy a mostrar cómo queda la manga cosida aquí. Miren que la costura no se ve, queda toda por dentro.
Y lo mismo van a hacer con la otra manga. Y lo siguiente será hacer el dobladillo aquí en la manga. Lo voy a hacer en 2 y cosemos a 1 centímetro de distancia. Pero aquí en esta parte vamos a dejar un espacio de unos 2 centímetros sin coser para luego poder introducir el elástico. Miren que aquí lo dejé, aquí el espacio sin coser. Luego pasamos el elástico, lo sellamos y terminamos de coser esa partecita. Para coser la cremallera vamos a soltar aquí abajo un pedacito para que la cremallera pueda quedar metida dentro de la costura. Y aquí en la parte de arriba vamos a unir las 2 costuras, estas de arriba, y vamos a coser unos 4 o 5 centímetros hacia la parte de abajo para poder ubicar la cremallera de allí hacia abajo. Esta vez no voy a coser una cremallera invisible, voy a coser una cremallera normal, es muy fácil de coser. Si quieren pueden planchar esa parte primero para que luego la cosan y se les haga más fácil. Y ya que he terminado de coser la cremallera, vamos a cerrar en la parte de abajo para esconder también la orilla de la cremallera. Lo que tenemos que hacer es terminar la costura que habíamos abierto acá en la parte de abajo. Volteamos la blusa así de esta forma y vamos a terminar de coser, pero esta partecita va doblada junto con la cremallera y cosemos. Cortamos aquí el exceso y así queda, miren que queda por dentro. Lo mismo hacemos con el otro lado y ahora terminamos de cerrar también en la parte de arriba el forro. Si ustedes lo desean pueden doblar de esta forma y coser con aguja de mano unas puntadas para que eso quede cerrado, o lo pueden hacer por dentro con la máquina. Así que espero que me hayan podido entender. Aquí les dejo unas fotos para que vean cómo queda la blusa puesta. Y en la clase pasada les mostré cómo hacer un pantalón palazo por si la quieren utilizar con un pantalón. Así que si les gustó este video no olviden darle like y suscribirse a mi canal.